Hola, bienvenido a Más que Números. En este video vamos a hablar sobre los conceptos y elementos básicos del proceso de toma de decisiones. Además, veremos las características de los escenarios de certidumbre, riesgo e incertidumbre bajo los cuales se toma una decisión. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Comencemos. Vamos a iniciar tratando de establecer un concepto sencillo sobre lo que es tomar una decisión o decidir. Podemos decir que tomar una decisión es elegir una de entre varias alternativas que se nos presentan como opciones para enfrentar una situación, resolver un problema o establecer un curso de acción. En el ámbito administrativo de los negocios, las decisiones se toman bajo circunstancias diferentes, que se conocen como ambientes para la toma de decisiones. Generalmente una decisión se toma bajo certidumbre, bajo riesgo o bajo incertidumbre. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos ambientes. Las decisiones se toman bajo certidumbre cuando nosotros poseemos información que nos permite anticipar cuál va a ser el resultado de la decisión que nosotros estamos tomando. Es decir, sabemos con certeza cuál es el resultado que se va a presentar en el futuro. Una decisión se toma bajo riesgo cuando la información de que se dispone solo nos permite estimar la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los posibles resultados de nuestra decisión. Finalmente, se dice que las decisiones se toman bajo incertidumbre cuando se conocen los posibles resultados, pero se ignora la probabilidad con la que puede ocurrir cada uno de ellos. En la toma de decisiones, los resultados posibles de un evento se conocen como estados de la naturaleza. Los estados de la naturaleza son ajenos al control del tomador de la decisión y son excluyentes entre sí, es decir, no se pueden presentar dos estados de la naturaleza o más al mismo tiempo. En el proceso de toma de decisiones siempre van a estar presentes los siguientes elementos: las alternativas entre las cuales elegir, los criterios que regirán nuestra decisión, los estados de la naturaleza y sus probabilidades de ocurrencia, y finalmente el pago o la recompensa o bien el costo de la decisión que se tomó. Veamos un ejemplo que nos servirá para identificar los elementos del proceso de toma de decisión y sobre todo a diferenciar entre lo que es una alternativa y un estado de la naturaleza. Supongan que alguno de ustedes está decidiendo si sale de casa con su paraguas o sin él. Quiere decir que esa decisión está enfrentando dos posibles alternativas: llevar el paraguas o no llevarlo. Ahora, ¿cuáles serían los criterios que pudieran regir su decisión? Pudiera ser que ustedes decidieran llevar el paraguas solo si está soleado o está lluvioso, o bien no llevarlo si está parcialmente nublado o nublado. Estos serían los criterios que ustedes utilizarían para decidir si salen o no con el paraguas de su casa. ¿Cuáles son las situaciones que se pueden presentar? Bueno, se podrían presentar cuatro posibilidades: que estuviera soleado, que estuviera parcialmente nublado, que estuviera nublado o que estuviera lluvioso. Estos serían los estados de la naturaleza. Pero ojo, no por el hecho de que se trate de el medio ambiente o del clima, tengamos que asociar el nombre de estado de la naturaleza con esta situación. Recuerden, un estado de la naturaleza es un evento que se presenta una vez que se ha tomado una decisión y que influye en el resultado de la misma. Así pues, podemos darnos cuenta que el tomador de decisiones lo que sí puede controlar es en definir cuáles son sus alternativas, cuáles son los criterios de decisión, pero no los estados de la naturaleza que se van a presentar. Cualquiera de estos se puede presentar con diferente probabilidad. Por eso es importante que si se va a tomar una decisión, se tenga la mayor cantidad de información posible. Si se conociera con plena certeza que no va a llover y que no va a estar nublado o que no va a estar parcialmente nublado, pues entonces la decisión se toma bajo certidumbre total. Se sale con el paraguas. ¿Por qué? Porque estará soleado. Pero si nosotros tenemos solamente conocimiento de las probabilidades con las que cualquiera de estos cuatro estados
del clima se pudieran presentar en el transcurso del día, con esa información nosotros estaríamos tomando una decisión bajo riesgo en función de esas probabilidades. Y finalmente, si nosotros desconociéramos cuáles son las probabilidades de lluvia o de que estuviera soleado o nublado o parcialmente nublado, la decisión la tomaríamos bajo plena incertidumbre. ¿Por qué? Porque desconoceríamos la probabilidad de que cada uno de estos estados de la naturaleza se presentara durante el día. Finalmente, tendríamos el pago o recompensa en el sentido de que si se lleva el paraguas y está soleado o está lluvioso, pues tendríamos la posibilidad de protegernos. Pero si por el contrario se lleva el paraguas y está nublado o medio nublado, pues entonces en lugar de tener un beneficio, estaríamos cargando el paraguas sin necesidad de haberlo hecho. Por otro lado, si decidimos no llevar el paraguas, el resultado que tendríamos nosotros podría ser un beneficio si resultara que el clima estuviera nublado o parcialmente nublado, o bien un perjuicio si resultara que el clima estuviera soleado o bien que estuviera lluvioso, ya que no contaríamos con el paraguas para poder protegernos. Estos serían pues todos los elementos del proceso de toma de decisiones en un ejemplo sencillo. Aquí tenemos otro ejemplo que nos permite identificar los elementos del proceso de toma de decisiones. Supongan que ustedes se enfrentan ante la disyuntiva de cargar gasolina el día de hoy o cargar gasolina el día de mañana. Esto porque el tanque de gasolina de su automóvil ya se encuentra a un cuarto de su capacidad. Entonces, ustedes están enfrentando su toma de decisión con dos posibles alternativas. La primera, cargar gasolina hoy, y la segunda, cargar gasolina el día de mañana. Ustedes han definido un par de criterios para cargar la gasolina. El primero es que si el tanque está a un cuarto de su capacidad y están cerca de una estación de servicio, entonces hacen la recarga de gasolina ese mismo día. Pero si se encuentran alejados de una estación de servicio y su tanque está a un cuarto de capacidad, prefieren recargar la gasolina hasta el día siguiente. Muy bien, si ustedes hacen el recargo de la gasolina el día de hoy, ya saben exactamente cuál es el costo que va a representar cargar gasolina. ¿Por qué? Porque conocen el precio que ese día tiene el combustible. Pero si lo dejan para mañana, ustedes pueden enfrentar que el precio de la gasolina puede bajar, puede mantenerse igual o puede subir. Es decir, se pueden presentar tres estados de la naturaleza diferentes. En el caso de que carguen gasolina hoy, toman la decisión bajo certidumbre porque saben exactamente cuánto es lo que van a gastar en el cargar gasolina. Pero si lo dejan para mañana y ustedes desconocen cuál es el comportamiento que en el futuro tendrá el precio de la gasolina, pues entonces tomarán una decisión bajo incertidumbre, ya que no conocen cuáles son las probabilidades de que la gasolina baje, se mantenga igual o incremente su precio. Pero si ustedes tienen alguna información que les da indicios de que la gasolina va a tener alguno de estos tres comportamientos, entonces ustedes estarían tomando una decisión bajo riesgo. ¿En función de qué? Pues en función de las probabilidades que ustedes conocieran de que la gasolina bajaría, subiría o mantendría su precio. Entonces aquí podemos ver en este ejemplo cómo se presentan todos los elementos básicos del proceso de toma de decisiones. El tener que tomar una decisión, las alternativas por las cuales decidir, los criterios que se utilizan para tomar la decisión y los estados de la naturaleza que se pueden presentar. Para finalizar, recordar que por un lado las alternativas se eligen por parte del tomador de decisiones y los estados de la naturaleza simplemente se presentan, son aleatorios y no los elige el tomador de decisiones. Ahora bien, ¿cuál es el propósito o qué se busca cuando se toma una decisión? Por un lado, podemos buscar la maximización de los beneficios que se van a obtener con la decisión que se toma. Pero por el otro, pudiéramos nosotros buscar minimizar los perjuicios con esa decisión que estamos tomando. Considerar que no siempre el beneficio o el perjuicio está en función
de un bien tangible o de algo tangible. Muchas veces es la sensación de tranquilidad o de bienestar que se tiene cuando se toma una decisión, ya sea con la intención de maximizar esa sensación de bienestar o tranquilidad, o bien minimizar la frustración o la intranquilidad que se pudiera sentir. Cuando enfrentamos el proceso de una toma de decisión, debemos de recurrir al análisis de decisión, es decir, a utilizar una estrategia de decisión que podemos considerar óptima cuando enfrentamos varias alternativas y están involucrados varios eventos futuros cuya ocurrencia es incierta, es decir, que no conocemos cuál es la probabilidad con la que estos pudieran llegar a presentarse. Para hacer un análisis de decisión adecuado, es necesario que nosotros establezcamos cuáles son las etapas que se requieren para formular un problema de decisión. Lo primero que tenemos que hacer es el planteamiento verbal del problema, tener claridad sobre qué es lo que estamos nosotros decidiendo. Segundo, identificar cuáles son las alternativas de decisión que tenemos a nuestro alcance. Tercero, identificar también cuáles son los eventos que se pudieran presentar en el futuro, es decir, los eventos aleatorios que se conocen como estado de la naturaleza. Recuerden que estos estados de la naturaleza no pueden presentarse más de uno al mismo tiempo. Y finalmente, seleccionar y aplicar un criterio de decisión para luego tomar la decisión final. Dejaremos hasta aquí la parte introductoria al proceso de toma de decisiones. En un siguiente video hablaremos sobre la toma de decisiones bajo riesgo y cuáles son algunos de los métodos o criterios para realizar la toma de decisiones bajo riesgo. Gracias por tu atención. Deseo que el contenido de este video haya sido útil para ti y te espero en una próxima entrega de la serie de investigación de operaciones. Recuerda suscribirte, darle like al video si fue de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos.